buenas tardes, bienvenidos. Gracias por su sintonía de cada sábado por aquí, por Teleradio América, y por supuesto siempre nos buscan en nuestro canal de YouTube. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás tú? Buenas tardes, Dori, yo estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien, gracias a Dios, aquí contenta en 2x3 en salud, como siempre cada sábado a esta hora. Así es, necesito que me dé una retroalimentación porque tú estuviste esta semana pasada, casi acabas de llegar al país, en un congreso en la ciudad de Río de Janeiro. Ay, estaba sí. en Río de Janeiro. ¿Cómo Sí. te fue y qué fue lo que fuiste a hacer allá? Muy interesante, fue la 21 reunión anual de mieloma múltiple, es un evento mundial. Por primera vez se hizo en un país latinoamericano, en Brasil. Y tenía que ser en ese monstruo. Y tenía que ser en Brasil, en Río de Janeiro. Una actividad muy interesante, se habló, había más de 2.200 médicos, hematólogos. Un super congreso. De diferentes partes del mundo, 75 países. Y ahí lo que se analizó fue todos esos avances que tiene en tratamientos para esta enfermedad del mieloma múltiple, pero también se enfocó esa problemática que tenemos como región, como país latinoamericano, de que el diagnóstico se hace muy tarde. Por ejemplo, el gran problema. El gran problema. Médicas dominicanas que yo entrevisté allá me cuentan de que en República Dominicana se dura hasta 12 meses para diagnosticar el mieloma múltiple. El mieloma múltiple es un tipo de cáncer de sangre. Dentro de los cánceres de sangre es el segundo más frecuente, aunque es una enfermedad rara todavía, o sea que no es tan frecuente, pero sí está latente en todos los países. Y resulta que se tarda mucho y tú sabes lo que significa cuando un cáncer se diagnostica tarde. Que sí, se pierde tiempo, Se pierde tiempo y los pronósticos no son muy buenos. Pues ellas dicen que generalmente antes de llegar al hematólogo, que es el médico que se encarga de tratar ese tipo de enfermedades de la sangre, un paciente aquí por lo general va hasta 5 y 6 médicos. Va donde el médico internista, ese no piensa en mieloma. Va donde el traumatólogo. Va donde el cirujano, donde el neurocirujano, bueno, que hoy vamos a entrevistar un especialista de esta naturaleza. Hasta el final es que llega el hematólogo, entonces que se diagnostica la enfermedad. Recordemos que los primeros síntomas, ya para dejar el tema de esta enfermedad, pues son muy aéreos y por eso quizás la gente no piensa. Muy dispersos. Pero son básicamente anemia. Esa anemia que la tratan y que no hay solución, no se ven soluciones, eso es una característica, y dolores fuertes en los huesos. Entonces, ¿qué hace el paciente? Y el mismo médico va donde el traumatólogo, sobre el ortopeda, creyendo que es algo de óseo, y entonces ahí se pierde mucho tiempo, hasta que al final se piensa quizá en que podría ser. Y que se podría dar esa primera señal con una prueba simple de sangre, pero que no se piensa en mandarla a hacer. Por lo general no, siempre ese tipo de eventos científicos, más que eventos, actividad científica, la organiza la industria. ¿Qué dice la industria? ¿Cómo están los tratamientos? Muy avanzados y muy esperanzadores. Hasta hace 20 años atrás, un diagnóstico de mieloma significaba que tú tenías una esperanza de vida de 3 años, como mucho, porque se hacía el trasplante de médula y quizá algún tratamiento, pero ya no. Ya se ha avanzado tanto a inmunoterapia, terapias personalizadas, y eso ha garantizado, bueno, ya al día de hoy la esperanza de vida sobrepasa los 10 años. Ay, o sea bien. y los médicos científicos que se han dedicado a estudiar esto por más de 40 años, tienen la esperanza de que ya pronto se va a llegar a una cura funcional. Algunos hablan de convertirla en una enfermedad crónica como la diabetes, que tú tienes que tener tu tratamiento permanente, y hay otros médicos que hablan de cura funcional porque dicen ellos que ya tienen pacientes que tienen 20, 25 años y que incluso mueren de otra cosa que no de la enfermedad. Entonces ellos están muy esperanzados. Por lo que evidentemente mejoró la calidad de vida de esa población. Dori, ¿podemos hacer mención de la marca que invitó a ese congreso? Bueno, yo fui invitada, fuimos un grupo de periodistas invitada por Johnson & Johnson, que era uno de los organizadores, pero había diferentes marcas, casas farmacéuticas organizando el evento, o sea, llevaron médicos de diferentes países, pero el caso nuestro, que fuimos periodistas de Bogotá, periodistas de Argentina,
República Dominicana, yo en representación, porque era uno por país, y 2 de allá mismo, de Brasil, de Brasilia, una periodista, y otra de otro estado de ahí de Brasil, otra provincia. Fuimos los que, como periodistas, que participamos en ese evento, y fue muy enriquecedor, porque es una enfermedad de la que se habla poco realmente. Pues enhorabuena, este tipo de actividad para los países es muy importante, y sobre todo para los periodistas, que nos mantenemos al día de cada información que se está produciendo en el mundo. Con este comentarios, con estos comentarios, estas informaciones novedosas que nos trae Dori de ese congreso de mieloma, nos vamos a una pausa comercial, y entonces sí, quédese ahí que venimos con un invitado de lujo. Perdonen esta garganta todavía afectada. Sí, regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Muchísimas gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Esta tarde tenemos a un maestro con nosotros, a un médico de la vieja guardia, sobre todo que se mantiene en la vanguardia. Es el doctor Pedro Pablo Díaz, un neurocirujano. En este caso viene representando al Hospital General Plaza de la Salud, una institución amiga de nosotros. Doctor, un verdadero placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias, muy complacido y honrado con encontrar 2 viejas amigas, digo viejas por lo de amigas. Y además amigas queridas y conocidas de muchas batallas. Así es, doctor. Para nosotros, bueno, Tati usa una palabra aquí muy frecuente, dice un lujo de invitado cuando tenemos médicos de su categoría. Y la verdad que nos sentimos nosotros muy honradas y complacidas de tenerlo aquí, doctor. Y yo orgulloso de representar mi hospital, el Hospital General de la Plaza de la Salud, en la vanguardia en muchísimas áreas del saber médico dominicano. Doctor, ¿usted está en el hospital desde su fundación, en el departamento del neuro? No, yo entré a la plaza en el 2010. Bueno. Como gerente de neurocirugía, y me tocó la gran responsabilidad de organizar el servicio como tal. Hemos ido creciendo. Ahora somos 13 neurocirujanos. ¡Wow! Un gran departamento. Es un departamento dividido en 5 secciones. Tumores cerebrales, oncología neurológica, cirugía de columna compleja, neurocirugía pediátrica, neurocirugía endoscópica y de base de cráneo, y neurocirugía endovascular. Ahí está el doctor Giancarlo Hernández en esa, me parece. Giancarlo está en Secanop, ya no está en, y que hace mucha base de cráneo como nosotros. Ok, perfecto. Pero cuando Giancarlo no había llegado, que era todavía un estudiante de medicina en Buenos Aires, sí, ya nosotros hacíamos la cirugía de base de cráneo de hipófisis. Cierto. Con microscopio. Yo trabajé unos años en el equipo de Secanop. Estábamos Giancarlo Hernández, mi compadre Cleto Ramírez, el doctor Puello y yo. Y yo hacía la gente de renombre. Son gente que le han dado mucho brillo. Sí, han puesto en altura la especialidad, es verdad. No saben lo que ha sido lo serio y lo fundamental de ese trabajo médico. Qué bonito. Doctor, entonces en la plaza tenemos un departamento muy importante, muy amplio, completo, docente, docente, porque tenemos una residencia de neurocirugía. Cierto, sí. En este momento tenemos 6 residentes. Wow, se ha ampliado bastante y ya tenemos 6 egresados. Wow. Entonces, ¿qué ofrece la plaza de manera particular? Un neurocirujano en permanencia en residencia, que está ahí 24 horas. Si una gente llega de emergencia y encuentra el médico ahí. Exactamente. Ofrece la particularidad de un servicio de resonancia magnética permanentemente abierto que trabaja aún en las madrugadas. 4 sistemas de tomografía computarizados y un moderno sistema, que es mi orgullo, de cirugía endovascular, que es el departamento de cateterismo, donde se hace el cateterismo cardíaco y se tratan las malformaciones arteriales y arteriovenosas del cerebro por embolización. Es un lujo. Es un lujo, doctor. Eso sí es un lujo. Es un lujo. ¿Cuántos pacientes, doctor, recibe el hospital? Generalmente mensual o no sé, anual, como ustedes lo
los tienen registrado y cuáles son las principales patologías que ustedes están recibiendo? Mira, nosotros tenemos un número altísimo de intervenciones, cerca de 500 intervenciones anuales, que es mucho en neurocirugía, tanto pediátricas como adultos. Lo más frecuentes son las patologías de columna vertebral, hernias discales, artrodesis, compresiones, tumores de la médula y tumores de la columna. Pero también tenemos un alto porcentaje de tumores cerebrales, tanto en niños como en adultos, y le comentaba en el Congreso que hay tumores cerebrales congénitos, niños que nacen con tumores cerebrales. Pero bueno, tener la facilidad de diagnosticar un tumor cerebral es una gran cosa. De quien los opere y los opere correctamente, con la más alta tecnología, es un lujo, pero sobre todo tenemos Oncoplaza, que es donde dirigimos los tumores cerebrales para un tratamiento anterior con radio o con quimioterapia, lo cual también es un gran... Pero ese tumor cerebral, doctor, congénito, que es una cosa que lastima tanto cuando son los niños que vienen con esa situación, ¿se ha estudiado sé que es congénito, pero ¿se ha estudiado a qué se debe? Naturalmente, y estamos preparados para enfrentarlos. Yo tengo 3 neurocirujanos pediátricos y yo antes hacía mucha pediatría. La vida me dio la suerte de hacer mi entrenamiento en pediatría con Maurice Schux, que es el gran maestro de la neurocirugía pediátrica mundial, expresidente de la Sociedad Mundial, y que vino 2 veces a Santo Domingo invitado por mí. Después, tú sabes que hay que creer en la ley de evolución y de generación. Claro. Tengo 3 que hacen eso y de vez en cuando en casos complicados yo entro. Sí, estudiamos los tumores cerebrales pediátricos de manera con mucha atención especial, con mucho cuidado. Un tumor cerebral es una enfermedad grave. Un niño enfermo es algo muy triste. Y si ese niño está enfermo de un tumor cerebral, es una catástrofe. Naturalmente, hay tumores benignos que se extirpan y el niño puede tener una vida y desarrollo normal, y hay tumores malignos que, dependiendo de la sensibilidad al tratamiento complementario, podríamos salvarlo o terminar como en todas partes del mundo. De esos 500 intervenciones que ustedes hacen, doctor, ¿cómo cuántas podríamos decir que son pediátricas? Quizás un 10%. Un 10%, sí. Que no es solamente tumores. Enfermedades pediátricas neuroquirúrgicas tenemos las malformaciones, el mielomeningocele, que es aquel defecto de cierre de la columna vertebral, donde el niño casi siempre nace con una parálisis de piernas, sensible y motor, no mueve las piernas, pero que tiene un desarrollo intelectual normal si se trata a tiempo. Tenemos las malformaciones cráneoespinales también, tenemos las hidrocefalias, tenemos las malformaciones arteriovenosas, que son muy frecuentes en niños con hemorragia cerebral espontánea, con una historia triste. Niño de desarrollo normal, cualquier edad, preescolar o escolar, un gran dolor de cabeza, un estado de coma, lo exploramos, encontramos una malformación arteriovenosa. Pero, doctor, ¿de qué habla la epidemiología? O sea, ¿con qué vincula los tumores cerebrales congénitos? ¿Tiene que ver con uso de algún medicamento, de algún...? Todo eso, y con mutaciones del cromosoma también, mutaciones genéticas, predisposiciones genéticas, exposición a rayos X, a tóxicos. Tú sabes que el niño se forma, el cerebro se forma a partir de la 3ª semana de vida embrionaria. 3ª semana de vida embrionaria. Entonces, una mujer con 3 semanas de embarazo ni se ha dado cuenta, ni lo sabe ni lo sospecha. ¿Qué consume? ¿Qué hace? ¿A qué se expone? ¿A qué flash de rayos X? Puede exponerse. ¿A qué medicamento tóxico? ¿A qué consumo de droga? Y sobre todo los antecedentes. Porque en definitiva no nos enfermamos de lo que queremos, nos enfermamos de lo que dice el código genético. Sí. Por eso es que hay gente y familias que tienen cáncer y a otras
donde nunca se va Se da el cáncer, eso es verdad. Pero los estudios modernos, y discúlpeme la insistencia, hoy día es increíble lo que se hace en diagnóstico. ¿Es posible predecir, saber que un bebé va a nacer y que viene con un tumor cerebral, por ejemplo? No. Es posible saberlo en la época intrauterina, cuando el niño va creciendo. Es bien sabido que el déficit de ácido fólico provoca malformaciones del tubo neural. Por eso se le da de forma preventiva. Y por eso insisten tanto en el ácido fólico. Insisten tanto en el ácido fólico. Es bien conocido que es posible determinar malformaciones y tumores con la sonografía intrauterina. Y la resonancia magnética, aunque ustedes no lo crean, está permitida y es posible realizarla en mujeres embarazadas para examinar al niño. Doctor, ustedes saben que esto es sin desperdicio y que esto es una verdadera cátedra de neurocirugía y de todo lo que tiene que ver con nuestro cerebro, con el doctor Pedro Pablo Díaz. Vamos a pedir su anuencia, nos vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos entonces de nuevo con los tumores cerebrales, pero hablemos de los adultos. ¿Qué es lo que nos están ofreciendo, sobre todo en su hospital, como él dice con mucho orgullo, la Plaza de la Salud? Volvemos ahora con el doctor Pedro Pablo Díaz. 2x3 en salud. Seguimos conversando con el neurocirujano doctor Pedro Pablo Díaz, un tema sin desperdicio porque estamos hablando de todas estas condiciones que afectan nuestro cerebro, pero también nuestra columna vertebral, porque a veces la gente cuando hablan de neurocirujano y de neuro se va solamente al cerebro, doctor. Altagracia le hacía la pregunta de cuáles son esos casos, ¿verdad?, más frecuentes en adultos de cerebro, de tumores cerebrales, pero también yo quiero que hablemos un poquito sobre los problemas de columna vertebral, o sea, qué es lo que más se presenta también cuando en estos casos que ameritan de cirugía. Así que, doctor, cuéntenos un poquito de esa situación. La vida moderna nos obliga a trasladarnos en automóvil, en guagua, en motocicleta, en bicicleta, en lo que aparezca, en burro. La columna vertebral es una sucesión de vértebras, de huesos cortos, que van desde el cráneo hasta la pelvis, y entre ellas hay un cojín que permite el movimiento, que es el disco intervertebral. Ese disco puede migrar y desplazarse y comprimir las raíces nerviosas, tanto en el cuello como en la columna lumbar. Si comprime un nervio, el dolor va a ir por un territorio que conocemos, por un trayecto que conocemos. Entonces tenemos la neuralgia cérvico-braquial en el cuello, o la ciática, que es lumbociatalgia porque da dolor a nivel lumbar y a nivel de la pierna, si la compresión es abajo. También hay degeneración con la edad, también hay tumores en la columna vertebral, también hay infecciones. La infección por tuberculosis en la columna vertebral se llama mal de Pot y todo el mundo habla del Pot. Pero también hay infecciones bacterianas. Usted puede tener una infección de la orina y por transgresión, por difusión a través de la sangre, esa bacteria llega a la vértebra y da un dolor enorme y necesita cirugía para hacer el cultivo y necesita tratamiento. Se curan porque es una infección. Entonces tenemos cirugías traumáticas, el que se cae se rompe una vértebra. Perfecto. Hay una epidemia con la osteoporosis. Sí. Las personas mayores se caen, la vértebra está más débil, se rompe la vértebra y es una fractura por osteoporosis. ¿Por qué se rompe una vértebra? O porque el efecto de la potencia del impacto es tan grande que hace que quiebre el hueso, o porque el hueso está débil y con una simple tos, con un acceso de tos, se puede romper. La persona mayor de edad que está acostada y se flexiona de manera brusca para pararse, si su vértebra está deficiente, se puede romper y tenemos un sistema de tratamiento para eso. El primer tratamiento, combatir la osteoporosis. Si no le cura la enfermedad de base, nunca se va a curar. El tratamiento conservador es una faja y analgésico,
Y el tratamiento quirúrgico es colocar un cemento óseo que hace que la vértebra solidifique y el dolor cede en un 90% en cuestión de minutos. Pero doctor, dicen que todo el mundo tiene osteoporosis después de una determinada edad. De una determinada edad sí, pero si se lleva un tratamiento correcto, se toma sol, te toma vitamina D y un calcio, no en condiciones ilimitadas y desproporcionales y abusivas, porque el calcio que entra también puede ir a las arterias. Claro. Si las arterias se calcifican, contribuye al deterioro circulatorio. Es cuestión de un equilibrio. Y bueno eso, doctor y Doris, porque permanentemente hay gente que te dice, yo con mi calcio no fallo, y usan calcio de manera permanente. No, yo creo que no puede ser de manera indiscriminada. Todo en exceso hace daño. Por supuesto. Y si ese calcio se deposita en las arterias cerebrales o en el corazón, bueno, eso se puede determinar haciendo un score de calcio, una medición de la cantidad de calcio en las arterias que se hace en el hospital, y es un estudio que lleva 2 minutos. Es ambulatorio. A ver si lo necesita o no. Inmediatamente que te calculan el calcio score. ¿Eso es en sangre? Y no, es una tomografía. Ah, una tomografía. Se acuesta 3 minutos, el aparato calcula, y en función de una escala de valores, una matriz matemática, dice si necesitas un cateterismo cardíaco preventivo, que es como hay que hacerlo. Para destapar la arteria. El corazón siempre avisa. Eso de que no se sentía nada, eso es un mito. Es un mito. Siempre Después hay de algunas señales. Después de 50 años, diabético, hipertenso, con barriguita, que no hace ejercicio, con familiares, hay que estudiarlo. Es una bombita de tiempo casi, doctor. ¿Por qué esperar A que el dolor para ir al Exacto. cardiólogo? Así es. Ok. Doctor, las hernias discales son muy frecuentes en el Muy país. sumamente frecuentes. ¿De qué no hablan? ¿Qué datos tienen al respecto? Es la intervención más frecuente que realizamos. Últimamente, gracias a Dios, hemos recuperado la confianza, porque cuando yo llegué de Marsella al país en 1986, sí, Hace unos añitos. en el 86, esa enfermedad era la que tenía la peor fama en el país. La escoliosis. Operas de una hernia discal, te vas a quedar paralizado. Sí, Eso es todavía se mentira. tiene su miedito, pero... Eso es mentira. No hay forma que una intervención por hernia discal deje a nadie paralizado ni en silla de ruedas. Eso es imposible. La escoliosis es una desviación de la columna en S que va causando dolor, atrofia muscular, y cuando hay curva a nivel dorsal, hay dificultad respiratoria. La gente que camina así, doctor. Exactamente. Sí, torcido. Es un desbalance, y podemos hacer todos los estudios para determinar, y un servicio de cirugía de la columna vertebral que corrige escoliosis en el hospital. Sí, se hacen cirugía. Doctor, volviendo a las hernias, ¿qué puede producir qué provoca una hernia discal? Claro, muchísimas cosas. ¿Y las edades en que ustedes más la ven? Esa es una enfermedad de gente joven, aunque hemos operado pacientes de 80 y tantos años con hernias discales. Es una debilidad de un ligamento, de un cartílago, que al hacer una fuerza más allá de lo que puede, se rompe, se sale de su sitio y se va al sitio por donde pasa la raíz y causa el dolor. ¿Es dolor dónde? ¿En la espalda? Dolor ¿Dónde se da? lumbar, que es lo que se llama un lumbago, o dolor lumbociático, cuando se combina ese dolor desde la región lumbar hasta la pierna. Hasta la pierna. Puede ser unilateral o bilateral. Puede llegar hasta el muslo, que es una lumbocruralgia, o puede llegar hasta la pierna, y en ese caso fundamentalmente 2 trayectos, o hasta el dorso del pie y el dedo grueso, que es la quinta raíz, o hasta la planta del pie. A veces son combinados. Y doctor, ¿no puede haber elementos prevenibles como duermo en una cama inadecuada, me di un golpe, elementos como eso, o no? Todo eso puede pasar. La señora o el señor que tiene su pareja enferma y que no tiene técnicas para mover y asistir a un enfermo, es ¿Una fuerza? El señor joven que va a cargar a su hijo de 5 años que se durmió en el sillón viendo televisión y hace una fuerza y el disco se rompe. ¿Inadecuada esa fuerza? Inadecuada. Una fuerza inadecuada, por supuesto. Pero sí con los gimnasios dan con los muchas hernias discales porque la Ah. gente caliente comienza a hacer ejercicio
y no se da cuenta. Sin la técnica que de La cómo deben técnica, hacerla. Y ahí viene el dolor. Y el sobreuso tal vez de máquinas, También, y hay maquinarias. sobre todo predisposiciones familiares. También. Hay familias que tienen más debilidad. Ok, pero con Es la una enfermedad benigna. es eso se benigna, eso cura. es importante saberlo. Con la cirugía, la solución es la cirugía, doctor. No, No. el último camino es la Es la cirugía, cirugía. la Ok. última solución. Analgésicos, reposo, fisiatría, fortalecimiento de los músculos, infiltración con cortisona, y dependiendo del caso. Hay casos que son quirúrgicos desde el primer momento, pero la cirugía es la última salida. Si yo tuviese una hernia, yo seguiría el largo camino. Y al final Y en la llega. medida en que me está impidiendo una vida productiva normal, o una vida con felicidad, porque nadie puede vivir Con dolor. tomando dos No, calmantes al claro. día, sobre todo que es una cirugía que conlleva 2 días de especialización, dependiendo del grado, porque hay gente que no tiene una. Yo tengo pacientes con 2, con 3 y Que hay que hasta 4. hacerle Claro. varios procedimientos. Doris, no Se sé, hacen uno solo. todos en un solo tiempo. Doris, no sé si quieres insistir sobre eso, porque si no yo quiero pasar a otro renglón de... No, está bien. Ajá, bueno, Pregúntenme bueno, todo no, lo la que quieran. última- Yo la vine última- aquí a me escribicharan. La última, Doris, adelante. la última pregunta sobre eso, doctor. ¿Cómo cuántas cirugías de hernia discales hacen ustedes al año en el hospital? Es cerca del 45% de la actividad, 200 y pico. ¿Y eso podemos extrapolarlo al país? ¿Como que esa es la realidad del país? Podría ser. Podría ser. No todos los hospitales tienen los recursos claro. No, por ni los supuesto. equipos que tenemos nosotros. Perfecto. doctor, hay otro renglón de patologías vinculadas con nuestro cerebro que son muy importantes y que la tiene que ver con ustedes los neurocirujanos y también con los neurólogos, son los accidentes cerebrovasculares. Ese es el día a día del país. Yo sé que está estrechamente vinculado, corazón-cerebro tienen una vinculación muy alta. ¿Cómo andamos en el país y cómo está ese servicio en ese plano en el hospital? Cerebro herido, corazón enfermo. Son Esa dos es la- órganos Están que van, íntimamente ligados. porque tienen que ver con la circulación. ¿Qué es lo que daña la circulación? La genética, de esa no nos podemos acabar, ni separar, porque Es nuestra tiro historia. de gato caza ratón. Claro. Exactamente. Si en tu familia ha habido infartos cerebrales o infartos cardíacos, hay un problema circulatorio. Hipertensión arterial maltratada. El que se toma la pastilla y se toma la presión y está normal y deja su tratamiento, le va a volver a subir la presión, porque está normal porque te estabas tomando el tratamiento. Ese es el engaño del dominicano. Cada vez que me la tomo está normal. Pero porque estás siguiendo tu tratamiento. que es el objetivo. Exactamente. Correcto. Hipertensión, diabetes mellitus descompensada. Si tú eres un diabético y guardas tu nivel de hemoglobina glicosilada por debajo de 7, vas a estar casi en rangos normales. Tabaco, no hay cosa más mala que el cigarrillo para todo. ¿En cuánto debe estar, perdón, ahí mismo la La información? glicosilada es la hemoglobina que te mide los niveles de Yes. azúcar en los Exacto. últimos 3 meses. ¿En un adulto cuánto debe tener? Por debajo de 7 todo el mundo, ideal por debajo de seis. 6.5. Si eres diabético, hasta 7. Ok. Eso es lo ideal. Ok. La glucosa normal ¿Y debe glucosa? estar de 70 a 100. A 100. Tolerante como prediabético hasta 130, 126. Ok. Ok. Por encima de ahí está alta. ¿Qué nos sube el azúcar? El azúcar. Exactamente. Azúcar Controlar refino, la ingesta de cosas dulces. el arroz, el pan y sobre todo si no la quemas. Exacto. Sí. Tomando en tiene- cuenta gente que no hace ejercicio, Que por no ejemplo. hace ejercicio. Entonces la vida sedentaria es otro factor de riesgo. Colesterol alto es otro factor de riesgo. Entonces esos son los factores de riesgo que provocan la enfermedad arterial cerebral. Y la enfermedad arterial cerebral solamente va a provocar 2 cosas. La arteria o se tapa y provoca lo que se llama una isquemia o infarto después, o se rompe y provoca una hemorragia cerebral. Quiere decir que el accidente vascular cerebral, hablándolo en términos muy sencillos, Sí, muy llanos. es la hemorragia cerebral o el infarto cerebral. Tienen tratamientos opuestos. Ok. El infarto cerebral, dependiendo de la localización y la magnitud del mismo, o es quirúrgico o es conservador. Quirúrgico significa hacer una craniotomía
aspirar el coágulo para que el cerebro se someta a su presión normal. Y ¿Esa no craniotomía es menos frecuente o se sigue haciendo con niveles? se sigue haciendo correctamente. Ahora, con los estudios de seguimiento, tomografía y resonancia en angiografía, tenemos mejores indicaciones. Okay. Doctor, para que no sé si nos iremos a una pausa, pero queremos que nos hable como de esas señales que le da al paciente que diga, puedo estar presentando algún evento. Ahora hablamos del isquémico, que es diferente. Exactamente, algún evento y debo correr al médico, o sea, saber para que pueda llegar a tiempo. Nos vamos a una pausa, me parece, y regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Gracias por continuar con 2x3 en salud. Doris dejaba la pregunta en el tintero. ¿Qué me hace pensar a mí que yo debo correr a la emergencia, vamos a decir a la emergencia, porque estoy haciendo un evento cerebrovascular, una isquemia o un derrame, doctor, como dice la gente? Ese tema es interesantísimo, es apasionante, sí, y ha revolucionado la neurología mundial. Hablar de accidente vascular cerebral isquémico, cuando se tapa la arteria y se infarta el tejido cerebral, es una gran emergencia médica, porque cuando se habla de eso, el paciente o se muere o queda discapacitado. Wow. Un pequeño porcentaje de dichosos tienen lo que se llama un accidente isquémico transitorio, TIA o AIT, donde la arteria se tapa y por mecanismos aleatorios y de suerte se destapa y el paciente se recupera completamente. Eso viven para contarla. Ellos viven para contarla, pero lo vuelve a repetir si se descuida, si no se dan cuenta. El dolor de pecho te avisa un infarto cardíaco. En el cerebro que tenemos, la falta de palabra, no encuentras una palabra. El acalambramiento de un brazo o de una pierna, el acalambramiento faciorraquial, el que repite mucho una palabra, la pérdida de la visión transitoria de un ojo, una maurosis fugaz. Un paciente que esté acostado y de buenas a primeras siente que no puede hablar, sobre todo si es derecho. Y si se combina que no pueda hablar y mover la mano derecha, entonces todos esos son signos de alarma. Y sobre todo en el paciente que tiene el terreno con predisposición, el gordito, diabético, hipertenso, mal controlado, con insuficiencia renal. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ese paciente necesita atención inmediata. Y en el hospital estamos formando lo que se llama la unidad de stroke o de accidente cerebrovascular, donde se le prestará atención inmediata. Y fíjense, se ha determinado que si el paciente llega en las primeras 4 horas con una inyección de un producto RTPA que destruye el coágulo, que tapa la arteria, se puede volver a destapar y el paciente recupera sin déficit o mucho mejor. En otros casos donde ha pasado más tiempo, entonces ahí viene la unidad endovascular que, haciéndole un estudio de angiografía, sube unos catéteres especiales y retira el coágulo, vuelve a perfundir, vuelve a pasar sangre por esa arteria tapada y la recuperación es de un 90%. Excelente. Es una maravilla. Eso lo vamos a poner en funcionamiento. ¿Está avanzado ese proyecto? Sí, está avanzado, pero es un proyecto que implica mucha coordinación y mucha gente disponible, pero es una maravilla, hasta allá vamos. Doctor, ¿y cómo el médico neurólogo o neurocirujano se da cuenta si es isquémico o si es por otra causa? Una tomografía axial computarizada, que el aparato del hospital dura 2 minutos y medio en hacerlo. Wow. Y en caso que no sea isquémico, entonces, ¿cuál es el procedimiento y cuáles son esos síntomas? ¿Son si iguales? Si es hemorrágico, si hay hipertensión intracraneal, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, alteración de la conciencia. Dependiendo de la localización del coágulo, vamos por él, y dependiendo de la gravedad del caso, el cerebro tiene la capacidad de reabsorber hematomas intracerebrales sin tocar. ¿La hemorragia lo hace más grave? Los accidentes hemorrágicos son más graves. Más graves. ¿Y son más frecuentes?
No, los más frecuentes, el 80 a 90% son isquémicos. Isquémicos. Doctor, ¿y a qué se debe que esos pacientes, o que yo no sé el porcentaje de pacientes, pero conozco casos de pacientes que tienen 20 años en una cama porque hicieron un accidente cerebrovascular? ¿A qué se debe la sobrevida de esos pacientes? Bueno, porque se muere una parte del cerebro, que es la comunicación. Todos hemos visto a alguien que hizo un accidente vascular cerebral, un derrame, y que el derrame tocó, para que me entiendan más cómodo, la parte que controla el movimiento del lado derecho. No mueven el lado derecho, pero los centros vitales siguen vivos. Sí. Sigue vivo y no se expresa la parte del cerebro que se dañó. Si es del lado izquierdo en las personas derechas y toca el área de Broca o de la articulación de la palabra, no puede hablar, pero como el lenguaje tiene dos fases, entienden completamente. Si toca el área parietal, el área de Wernicke, entonces no puede comprender cuando tú le hablas, porque el área de la comprensión del lenguaje. Pero, si toca la parte occipital, tendrá una ceguera cortical. Sus ojos están bien, pero el paciente no puede ver porque la parte del cerebro con que se interpreta lo que ves está muerta. Pero y la movilidad, perdón, Tati, sí. La movilidad, cuando afecta la movilidad de un lado. Si es transitorio y logramos recuperar el flujo, puede recuperar. En todo infarto cerebral hay una área de infarto que es la central y una área de penumbra que podría recuperar o podría evolucionar hacia el infarto definitivo. Por eso tú ves personas que no caminan y con fisiatría vuelven a caminar porque el área de penumbra se recuperó. Si se le hace la extracción del coágulo a tiempo, va a recuperar en unos cuantos días. Doctor, como nosotros trabajamos mucho la parte educativa para el programa, para que le llegue a la gente, si un paciente con hipertensión arterial tiene su hipertensión controlada con medicamentos y su visita al médico, camina en el parque que le queda cerca de su casa, tiene una vida de ejercicio, ese paciente tiene menos chance de tener un accidente cerebrovascular, sobre todo porque ya sabemos que hay una relación íntima entre cerebro y corazón. Claro que sí, se está protegido, está haciendo todo lo necesario para preservar su vida, pero esa batalla siempre la perdemos porque la gente siempre se muere. Sí. Nadie se hace infinito. Claro. Pero definitivamente el que controla sus factores de riesgo vive más y vive mejor. El que hace ejercicios tiene mejor cerebro, mejor memoria, mejor raciocinio, disfruta más. Definitivamente el secreto está ahí. Control de los elementos de riesgo que he dicho y el ejercicio 30 minutos 5 veces a la semana. No hay que matarse, no hay que ir 2 horas al gimnasio. No. Sí, porque hay gente que vive a veces en los gimnasios. Sí, entonces se lesionan las rodillas. Exactamente. Doctor, estas enfermedades degenerativas que tanto afectan y sobre todo en poblaciones que van aumentando de edad, que van envejeciendo ya con esta esperanza de vida que se hace cada vez más largas en los países. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Cuáles son de esas enfermedades ya degenerativas del cerebro que ustedes más están? La que estamos viendo con más frecuencia es el Alzheimer. El Alzheimer. Es la demencia que se ve con más frecuencia y que todavía no tenemos un medicamento. No. Prevención, ejercitar mucho la memoria y el ejercicio físico moderado. Eso es. Controlar los factores inflamatorios, glicemia, colesterol, ácido úrico elevado y sobre todo el factor familiar con el que no podemos. Dentro de las degenerativas también tenemos el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, que son enfermedades que no es que se ven más ahora, es que tenemos mayores facilidades diagnósticas. Exacto. Porque antes se murió de algo raro y ya se fue poniendo así. Exactamente. Se manifiesta el Parkinson, doctor, de diferentes maneras, porque a veces la gente nada más piensa en los movimientos involuntarios. Te lo voy a poner más fácil. Las 3 líneas del Parkinson son temblor, rigidez y aquinesis, es decir, dificultad para comenzar el movimiento.
Cualquiera de las tres O cosas. sea, que se va poniendo como más lenta la persona, le da más lenta trabajo. y tiene el fenómeno que para comenzar le da trabajo comenzar a pararse o a caminar. Esa enfermedad es degenerativa y tarde o temprano habrá manifestaciones conductuales en el paciente. Pero hay tratamientos que la pueden controlar un poco. Hay tratamientos que lo pueden controlar, pero hay un fenómeno de saturación donde cada vez necesita mayores dosis. Más dosis. Tiene muy buen resultado en el temblor el tratamiento de ablación o de estimulación del tálamo, y es un capítulo interesantísimo porque tenemos muchísimos casos. Hay en el departamento de neurología del hospital médicos especializados en eso. Y venimos con neurocirugía funcional para el tratamiento quirúrgico del Parkinson en el hospital. También lo van a hacer ahí. Claro Qué bueno. que sí. Doctor, y cada vez van llegando más pacientes, más adultos en esas condiciones, porque quizá la gente antes decía, bueno, ya tiene 80 años, yo lo voy a dejar así, pero ya la gente se preocupa por llevarlo. Por su viejito. Por llevarlos. La gente quiere que se haga con el viejito lo último que haya. Qué lindo, qué bonito eso. Qué bonito eso es así, más el dominicano. Ya hay un pensamiento que está surgiendo en algunos casos y ya piden paliativo. Sí, bueno, la doctora Marcia Castillo habló en el Congreso justamente de eso. Y vamos hacia ese camino. De retirar pilas, ella decía retirar, como dicen los muchachos ahora, pilas de medicamentos que no hacen nada en el paciente y que pueden hacer daño, más que salvar. Todo que ingresa a tu cuerpo tiene un doble efecto, te hace bien o te hace mal, y a ti es a decidir cuál es cuál. Pero cuando tienen una edad avanzada y ya el efecto que tú estás buscando no tiene sentido, eso requiere mucha madurez. Este es el concepto filosófico de no hacer daño. Doctor, nosotros vamos a pedir su anuencia. Nos vamos a unos comerciales, pero yo le voy a dejar esta pregunta que siempre se la hacíamos nosotras a nuestro amigo queridísimo que se nos marchó, al doctor José Sillier, a quien estuvo dedicado al Congreso. ¿Cómo cuidamos nuestro cerebro? ¿Qué cosas podemos hacer en el día a día para cuidar nuestro cerebro? ¿Y qué cosas nos lo van dañando? Consejos útiles para la población, cuidar ese CPU tan importante de nuestro cuerpo. Volvemos ahora con nuestro invitado, el doctor Pedro Pablo Díaz. 2x3 en salud. Seguimos en esta interesantísima conversación con el doctor Pedro Pablo Díaz, neurocirujano. Doctor, una pregunta que le hacía Tati sin desperdicio. Díganos cómo podemos cuidar nosotros nuestro cerebro y qué debemos no hacer para que se mantenga sano. ¿O hacer? Esa es la pregunta de ¿Cómo los podemos 100.000 cuidar cheles. y qué no hacer para que se Eso es lo mantenga más sano? importante de este encuentro, que espero que se repita. Claro se va a repetir. Mira, se ha avanzado mucho en cuanto a la preservación de las funciones cognitivas y motoras del cerebro. Pero siempre volvemos a lo mismo. Número uno, el código genético. Cómo tú vienes hecho, porque no todo el mundo es igual. Por supuesto. A partir de ahí, que es el único factor, que no es que no podemos cambiar, sí lo podemos cambiar, que es lo que dice la epigenética. Podemos modificar el código en determinadas condiciones. Son las reglas de higiene general. Duerma bien, coma bien, evite los alimentos tóxicos e inflamatorios. ¿Algunos? Como los alimentos tóxicos e inflamatorios. Los azúcares, el alcohol en exceso, porque el alcohol moderado, una copa, 2 copas de vino, no queda mal. Le hace bien. Hay quien ha dicho que el whisky es protector. Haga ejercicio moderado, pero haga ejercicios y haga gimnasia cerebral, como dicen los franceses. ¿Cómo se hace la gimnasia cerebral, doctor? Leer y tratar de comprender lo que usted leyó, porque si usted leyó el capítulo y no lo entendió, no hicimos nada. La lectura comprensiva es memorizar todos los días algo. Oiga, hay una cosa que se llama teléfono celular, que es un enemigo le iba a preguntar. En su bolsillo. Que ya hasta los teléfonos lo hemos olvidado Nadie todos. se aprende ni su propio teléfono, ni el de sus hijos.
Sí, sí. Memorice cosas sencillas. ¿De qué color era la corbata del doctor? ¿De qué color es la casa que está al lado de la mía? No te das cuenta Es porque verdad. vas pensando en otra cosa. Desarrolle un instinto de utilizar el cerebro en las pequeñas cosas. Apréndase una poesía, apréndase la letra de una canción, quién la escribió, en qué circunstancias. Qué bonito. Analice un discurso. El presidente dijo tal cosa, pero ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Cuándo dijo eso? Utilice su cerebro. Recuérdese aquel presidente que decía discursos con cifras, hasta con los cheles, porque se los aprendía. Utilice su cerebro. Todo eso es función cerebral. La combinación de la ropa que usted se pone. De Mira, qué qué color, práctico, ¿eh? va con, son cosas de la vida diaria. A veces nos olvidamos qué blusa fue que yo me ¿Qué puse fue que ayer, yo porque me no, puse ayer? lo hacemos como mecánicamente. Cómo era la pijama de su compañero, de qué color, qué se pone, cómo salió vestido, que no nos fijamos. No nos fijamos. ¿Qué comimos ayer? Yo no me acuerdo. Hay una frase famosa en los pacientes con Alzheimer. A mí no me han dado desayuno hoy. Sí, mamá, te lo dimos, se le olvidó. Se le olvidó. Completamente. Entonces, hay que usar el cerebro. Y todo eso es función cerebral. Pero es normal, doctor, que después de los 50 años la gente olvida cosas, Sí, o sí, porque el Los cerebro... olvidos casuales de un medicamento que yo indico todos los días y digo, ¿y cómo es que se llama? Eso es normal. O Eso la sí es llave, normal. que no sé dónde la ¿Dónde puse. puso? Eso, o sea, Haga reflejos condicionales. Dejé la llave ahí. Yo la pongo en tal sitio. Y hay consejos como ¿Dónde la puse sopa el de celular? letras, la sopa de letras, eso también. el dibujo de los 7 errores, porque te obligan A usar. a usar la mente y a fijarte porque no las vas usando. Y son proteínas. Y son neurotransmisores que te dan una información de un lado a otro. Señores, Qué buen consejo, señores, sin doctor. desperdicio, doctor, la verdad que sumamente agradecidas y felices de que usted nos haya ayudado con nuestros amigos televidentes. Esa última parte fue sumamente todo, pero sumamente importante, porque son las cosas que la gente se pregunta, ¿qué hago? ¿Cómo protejo mi cerebro? ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo me ayudo? Doctor, estamos aquí a su orden. Cuando usted tenga elementos que comunicar a este pueblo, aquí vamos a estar a su disposición. Muchísimas gracias. Señores, muchas gracias. Estoy aquí con 2 superestrellas Ay, gracias, del doctor. periodismo, del ambiente médico que yo conozco, Hace Hace unos mucho. añitos. se puede decir hace No mucho. importa, Hace puede mucho. decirlo, Dígalo. doctor. Hace mucho tiempo y siempre con mucho cariño. Ha sido una experiencia fabulosa que se repite. Igual para Muchísimas nosotros, doctor, y claro que se va a repetir. A ustedes muchas gracias. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por aquí, por TDG Radio América. Si no pudo ver este programa por el canal, entonces búsquelo en el canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales 2x3 en Salud. Hasta la próxima semana.